Salvador. Doctora Santamaría, entonces dispone usted de hasta 15 minutos para hacer su presentación. Muy buenos días con todos y todas, señores miembros y señora miembro del Consejo de la Judicatura de Transición. Mi nombre es Janet Cecilia Santamaría Curio, tengo 43 años, soy abogada, tengo dos hijos, uno de 13 años y un hijo que va a cumplir 9 años. Quiero empezar explicando por qué yo quiero y aspiro a integrar la Corte Nacional de Justicia. Creo que la concepción de la justicia ha sido un valor trascendente durante todas las épocas de la historia. Y ese valor creo que es un momento histórico que amerita una reorientación tanto personal como social del significado de esa justicia. Creo que para el Ecuador, de este momento, para el Ecuador que optó por un cambio de un modelo de justicia constitucional fundamentado en los derechos de las personas. Y para eso yo quiero, digamos, visibilizar, ¿no es cierto?, cómo históricamente, digamos, fue cambiando el significado de la justicia. Creo que para los griegos, como Platón, por ejemplo, ¿no es cierto?, la justicia era un valor en donde no era una sociedad de iguales, ¿no? Habían diferencias y que estaban marcadas por una naturaleza. Y frente a eso, digamos, la evolución normativa y la evolución social le fue dando nuevos valores a esa justicia. Y yo creo que esa evolución social tiene que manifestarse aquí y ahora en este Ecuador del siglo XXI. Y yo creo que yo tomé esta frase porque para mí, digamos, recoge el sentido de lo que debe ser la justicia, de Rawls, que dice: la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales y no importa si las leyes o las instituciones son eficientes o bien estructuradas. Estas tienen que reformarse o abolirse si son injustas. Y yo creo que este es el sentido fundamental de la justicia. Y ahí yo he puesto como unos ejes que yo creo que sustentan el sentido de la justicia del Ecuador de hoy. La Constitución del 2008 yo creo que tiene una legitimidad porque fue construida desde las organizaciones, desde el activismo del movimiento de mujeres, de indígenas, de gremios, de instituciones públicas y privadas que durante 3 décadas yo creo que bregamos por construir un Estado diferente. Y creo que eso se plasmó en un momento y una coyuntura política específica que tiene que ser visibilizada. Y yo creo que esa es la legitimidad de ese Estado constitucional y de la Constitución que hoy tenemos. Entonces, ese Estado constitucional de derechos y justicia, que en el artículo 1 define al Ecuador como eso, un Estado constitucional de derechos y justicia que tiene que ser laico, descentralizado, soberano, democrático. Creo que recoge toda esa lucha social y por eso es legítimo ese contrato social al que como ecuatorianos y ecuatorianas nos sometemos. Entonces creo que ese es el momento histórico de que también la justicia y los jueces y juezas tenemos que reflejar esa evolución constitucional, una evolución constitucional que reinterprete estos acuerdos sociales, y por eso es que la norma, ¿no es cierto?, constitucional se convierte en el eje central sobre el cual tiene que sustentarse toda la normativa secundaria. Y creo que ese eje, junto con los instrumentos internacionales, cuando tienen derechos que son mucho más favorables que los constitucionales, creo que tenemos que ahí un gran desafío. Yo creo que, digamos, en función de los ejes de las funciones constitucionales, creo que ahí se debaten unos cambios estructurales de la forma como concebimos el derecho. Creo que tenemos el desafío de construir un sistema de precedentes jurisprudenciales que hagan esa reinterpretación del derecho. Tenemos la necesidad de hacer una resolución y unos recursos de casación que obedezcan a un interés público más allá de los intereses particulares, que son importantes, pero que creo que van sentando, se deben asentar en unas condiciones históricas que tienen que reinterpretar unas instituciones
constituciones, ¿no es cierto?, que estuvieron pensadas en el marco de un derecho monárquico que yo creo que lo fuimos heredando. Entonces creo que esos son los contenidos. Creo que hay que hacer uso de la iniciativa legislativa desde un enfoque muy integral, que no lo ha hecho la función judicial. Y yo creo que digamos, estos cambios nos implican que no solo los órganos de administración de justicia tienen que embarcarse en este cambio. Creo que la iniciativa tiene que venir no solo de la organización, sino del contenido mismo del derecho. Y yo creo que finalmente, creo que este cambio y esta crisis del derecho es una oportunidad. Yo creo que es la oportunidad de darle un nuevo contenido al derecho, de darle un nuevo contenido que pueda ser asimilado por los funcionarios, no solo por los funcionarios judiciales. Creo que hay que darle un nuevo contenido como para poder incidir en la formación de los abogados y abogadas que litigamos, o en la formación de los estudiantes de derecho. Creo que es un cambio que amerita esto. Y finalmente aspiro a ser jueza de la Corte, porque yo sí me siento parte de un momento histórico en el cual luchamos por la paridad. Creo que la paridad es un derecho que democratiza la presencia de las mujeres en el espacio público. Y es un derecho que hoy consta en el Código Orgánico de la Función Judicial. Ahí dice procurará. Creo que ahí el Consejo de la Judicatura de Transición hizo una opción desde un derecho constitucional. En otro estado constitucional hubiesen dicho no, la ley decía que solo procurará, ¿no? Entonces yo creo que cuando la paridad transversaliza toda la Constitución, se convierte para nosotras en un derecho. Porque no puede haber ningún cambio si es que las mujeres no estamos presentes en esos cambios, porque tiene que reflejarse una democratización de las instancias de administración de justicia. Y parte de esa democratización es que hoy tengamos compañeras postulantes indígenas, que tengamos compañeras postulantes mestizas como yo, que apostamos por este proceso porque también somos responsables y activamos el tema de la paridad desde distintas instancias de la vida. Yo quiero, presentarles a ustedes cuál ha sido mi experiencia personal a partir de algo que siempre ha estado permanente en las percepciones, ¿no?, mías, ¿no?, que es esta deuda de la administración de justicia, que es una deuda no solo de la administración, creo que de todas las instituciones que hoy estamos como intentando saldarlas, y es un déficit, ¿no es cierto?, frente a la impunidad que tenemos. Y desde esa lógica, yo hice unas opciones y unas elecciones personales que me pusieron, desde el año 96, cuando yo iba a Sumbawa para simplemente discutir con los compañeros indígenas y decir, cuando recién se hablaba del Estado plurinacional, del derecho consuetudinario. Después, cuando fui al Centro de Estudios e Investigaciones de la Mujer Ecuatoriana, una ONG que trabajaba por los derechos de las mujeres, y íbamos a escuelas de formación de policías de tropa y de oficiales, ¿no? Íbamos a enseñar cómo las mujeres pensábamos que tenía que implementarse el manual de procedimientos policiales para la aplicación de la ley contra la violencia a la mujer y la familia. Después, cuando fui al Congreso Nacional para poder apoyar los procesos de creación de las normas en el Código de Niñez, la ley de cuotas, y yo me siento parte de ese proceso porque fueron 7 años. En el año 2000 se aprobó la ley de cuotas. Y recién en el 2007, después de que planteamos una demanda de inconstitucionalidad frente a la reglamentación que todos los partidos hacían para no acatar la alternancia y la secuencia, que era una después de otra, después de 7 años, en el año 2007 recién se la aplicó. Y esa creo que es la moraleja. O sea, creo que siempre hay la posibilidad de seguir trabajando y seguir avanzando. Creo que esas diferentes dimensiones en el litigio internacional, cuando planteamos frente a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos un pedido frente al no acatamiento de la ley de cuotas, y que luego en el 2007, digamos, frente a que el Estado lo acató, lo cumplió, en el marco de esa coyuntura, la petición quedó allí. Pero creo que el tema de la asesoría de las normas siempre me ha dejado como un saldo pendiente. Creo que si bien el derecho se expresa en las normas, se expresa en la Constitución, se expresa en los instrumentos, creo que hay un gran paso que hay que saldar, y es el paso de cómo aplicamos los derechos, cómo se interpretan estos derechos. Y ese es el espacio que le corresponde a la Administración de Justicia, y es el espacio al que yo aspiro desde esta experiencia que es diversa, ¿no? Hay distintas experiencias. Yo cuando me leía el reglamento, creo que uno de los déficits es decir, ¿por qué solamente se valora el litigio jurídico? Digamos, tenemos una experiencia en litigio, pero creo que hay varias otras dimensiones del derecho que tienen que ser expresadas y tienen que ser evidenciadas. Finalmente, yo quiero decir, a partir de esta explicación que yo he hecho de por qué quiero y desde mi experiencia, cómo yo miro y entiendo el tema de la Administración de Justicia. Yo creo que la Constitución del 98 tiene un gran sesgo y refleja, digamos, esa sociedad, en donde el principio esa visión legalista de la justicia simplemente nos impedía hacer nada más de lo que la letra de la ley decía. Creo que hoy el Estado Constitucional 2008, que lo forjamos desde la actoría política, desde la actoría social, porque yo creo que esa actoría no atenta contra la independencia. Creo que esa actoría y esa posibilidad de cambio enriquece esa posibilidad de independencia y de lucha por la imparcialidad y por el derecho. Creo que esa que refleja esa visión garantista nos dio creo que al organismo jurisdiccional le da una ventaja adicional, que es decir, ¿no es cierto?, ustedes, señores jueces, tienen que dedicarse a resolver las controversias, tienen que darle al derecho ese espacio, porque ya hay otro espacio que se va a encargar de la gestión administrativa de gobierno. Entonces, finalmente, yo quiero decir que la forma de cómo funciona la Administración de Justicia y lograr esa eficiencia depende de cómo funciona todo el sistema. Y ahí creo que los órganos jurisdiccionales tenemos que saldar esas grandes deudas. Yo creo que yo puse esto y lo quiero leer porque creo que este es el salto que tenemos que dar. Si bien el derecho se expresa en la Constitución y las leyes y códigos que emanan de los órganos, su eficacia está sujeta y depende de la forma en que dichas leyes y códigos son interpretados y aplicados por los tribunales. Y esa aplicación depende de un avance político, de un avance de la sociedad en sí misma. La cuestión que merece en este punto llamar la atención es precisamente que la forma de cómo se interpretan y cómo se aplican es una construcción social. Y en eso creo que mi formación en género me permite visibilizar que cambiar esa construcción social es un esfuerzo que no es inmediato. Cuando yo veo los cambios, cuando hoy la paridad está legitimada, es porque hubo un proceso previo. Creo que hay que hacer ese proceso, creo que debemos plantearnos esas alternativas. Yo creo que necesitamos de esa, y estos son como los horizontes, ¿no es cierto? Creo que el fortalecimiento de la institucionalidad no es solo el fortalecimiento administrativo, no es solamente el fortalecimiento de la gestión. Creo que es necesario que jueces y juezas canalicen esas demandas de justicia desde un principio de imparcialidad. Un minuto. Y finalmente creo que ahí hay valores que tienen que solventarse. El respeto a la Constitución y los derechos humanos, la administración de justicia como un bien público y finalmente que tienen que ser un
servicio judicial pensado en todas y todas con los mismos derechos. Finalmente, yo solo quiero leer dos frases. La una que yo la hice después de haber planteado qué quería decirles a ustedes. Y creo que la de Luis Ferrajoli por la solvencia con la cual él define qué es el Estado constitucional. Con independencia de nuestro optimismo y pesimismo, no existe otra respuesta a la crisis del derecho que el derecho mismo. No hay alternativas posibles a la razón jurídica. Este es el único camino para responder a la complejidad social y para salvar con él el futuro del derecho, pero también el futuro de la democracia. Y creo que estas perspectivas deben aproximarnos a construir una sociedad que asegure la concepción de una justicia que sea consecuente y mantenga un orden social, y por ende promulgue como valor irrenunciable el buen vivir de las humanas y de los humanos. Es decir, debe asegurar una ruptura de privilegios en la manera como se ejercen y aplican los instrumentos de justicia y las leyes, y la búsqueda del interés común por encima de los intereses particulares, que compense y salve a las víctimas, que responsabilice a los ofensores, que ofreciendo posibilidades de restitución y esperanza como un paso necesario para generar procesos de reconciliación social. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes y gracias por escuchar. Gracias a usted, doctora Santamaría. Preguntas. Doctora Santamaría, ¿puede usted ampliar? Yo reconozco que en su exposición usted ha mencionado en su concepción sobre la administración de justicia que hay un rol de la administración de justicia respecto de la democracia. Pero quisiera que usted amplíe cómo cree usted concretamente que en el desempeño de la administración de justicia las juezas y los jueces contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Bueno, yo quisiera, digamos, centrar esa respuesta. A mí me parece que el derecho es una respuesta a un conflicto social. Y yo creo que la conflictividad es parte de la naturaleza humana. Pero creo que el derecho, en la medida en que responde a una concepción fundamentada en derechos y garantías de todos y todas por igual, si no deja saldos de impunidad, creo que contribuye a la democracia. Cuando yo, para esta presentación, revisé un dato, y a mí me pareció que eso refleja lo que no es la democracia. En el año 2008, de 10.500 denuncias de delitos sexuales, apenas el 4.1% que no llegan a digamos, sentencias, son las que se habían resuelto. Entonces creo que el saldo de la administración de justicia tiene que ser un saldo a favor, tiene que ser un saldo a favor de los derechos y en contra de la impunidad. Doctora, yo tengo una pregunta adicional. Está postulado para la sala de familia, mujer y adolescencia. Así es. Una vez que usted, desde su percepción de la administración de justicia, haya conseguido los avances significativos por los que viene luchando tanto tiempo, especialmente con respecto a paridad, ¿qué otra área del derecho le interesa para una siguiente sala en una siguiente oportunidad? Bueno, mi segunda opción a la que yo apliqué es la sala de adolescentes infractores. Y frente a eso, creo que para mí, creo que el derecho es una herramienta y al final, en la sala donde yo pueda estar, creo que en la medida en que haya una claridad conceptual, creo que podemos contribuir en cualquier sala. Pero siempre, efectivamente, y a veces creo que ese es un sesgo también de género, ¿no? Siempre estamos como más cercanas en temas de familia, de adolescentes, de niñez. Pero esas son mis opciones, sin decir que yo creo que en la medida en que la vida a una le pone en cualquier lugar,
creo que una tiene que responder frente a esas opciones y frente a esos desafíos. Gracias. No hay más preguntas, doctora Acurio, Santa María Acurio, perdón. Entonces terminamos esta audiencia, señor secretario. Gracias.